Esta noche quiero hablar de un hombre ciego en la Biblia que se puso en contacto con Jesús. Se encuentra en el 10º capítulo del Evangelio de Marcos, comenzando en el versículo 46. Llegaron a Jericó. Más tarde, Jesús salió de la ciudad con sus discípulos y una gran multitud. El ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que quien venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que guardara silencio, pero él gritaba aún más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Así que llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Bartimeo, arrojando su capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Bartimeo respondió: «Rabí, quiero recibir la vista». Pero hay muchas personas hoy que son así. Leí el otro día que había 42 millones de personas en el mundo que están ciegas. Las autoridades de salud estiman que de todas las causas, 500,000 de niños quedan irreversiblemente ciegos en todo el mundo cada año, y esta es una gran tragedia. Muchas personas, países y agencias de salud trabajan para cambiar eso. Una tragedia de igual o mayor proporción es la ceguera espiritual que las personas tienen, porque la Biblia dice que tienes 2 pares de ojos. Los ojos físicos con los que ves, y tienes ojos espirituales. Puedes ver físicamente, pero tal vez no ves espiritualmente. La ceguera espiritual afecta a todos en esta audiencia. Hay miles de personas aquí esta noche que me ven aquí, pero están espiritualmente ciegos. Es una ceguera que evita que realmente conozcan a Dios. Bartimeo era un hombre ciego. Él salió de un pequeño lugar donde pasó la noche. Nunca había tenido esperanza de que podría ver, y salía por la puerta de Jericó y pedía limosna a las personas que pasaban, personas que iban al mercado o personas que venían a un negocio ese día. Y él decía: «Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame». Tenía su bastón, él tenía un manto harapiento, rogaba por pan a una mujer cuando pasó por su camino y le dieron leche. Luego se sentó con otros ciegos también y otros mendigos, y mendigaban esperando que las personas les dieran un poco de dinero, les dieran algo. Entonces miro a Bartimeo y me veo a mí mismo, o te veo a ti. La Biblia dice que él era ciego espiritualmente. Los líderes mundiales buscan a tientas. Escucho algunas cosas en televisión de algunos de nuestros líderes mundiales y me sorprende su ceguera espiritual. He hablado con algunos de ellos en privado y yo solo quiero alcanzarlos y tomarlos y sacudirlos y decirles que necesitan a Cristo, porque Cristo podría abrir sus ojos. Y creo que solo los creyentes de verdad saben qué está mal con el mundo, porque lo que está mal con el mundo es un problema espiritual. Ahora, este Bartimeo no veía sus harapos, no veía su suciedad, tampoco veía la belleza. De vez en cuando leemos sobre alguien que vive en una casa o apartamento que está lleno de contenedores vacíos, desechos y basura. La persona que vive ahí parece llevar una vida perfectamente normal y está bien vestida. Conozco una casa así ahora, donde la señora viste bien, el esposo es doctor y son respetables, son personas finas. Cuando los ves afuera, crees que son la pareja más maravillosa del mundo, pero si entras a su casa, es un basurero, parece un chiquero, y es así como muchos de nosotros parecemos estar bien por fuera, pero en nuestros corazones y nuestras almas sabemos que algo está mal. Y por alguna razón a la persona no parece importarle. Las Escrituras dicen: pero el hombre natural, es decir, el hombre ordinario, el hombre antes de llegar a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y él no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Parece una locura que esté parado aquí y te diga que la razón por la que Jesucristo murió en la cruz hace 2000 años y resucitó de los muertos fue para tener un impacto en tu vida hoy y ahora y darte una seguridad, paz y gozo que nunca has conocido jamás, y para ayudarte a resolver muchos de los problemas en las relaciones que enfrentas y darte una carga por tu prójimo. Pero es cierto, algunas personas llaman a eso locura. La Biblia dice que la proclamación del Evangelio es locura para los que perecen. Está cegado por el Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Jesús lo llamó el diablo. Este es en las regiones celestes el príncipe de este mundo. Hay otra fuerza en este mundo, y esa otra fuerza tiene poderes sobrenaturales también. Y esa otra fuerza es el diablo. Y hay un conflicto ahora, el conflicto de los siglos, entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del diablo. Dirás, ¿por qué Dios permite eso? Es un gran misterio. Es un misterio de dónde vino el diablo. La Biblia nos dice en el capítulo 28 de Ezequiel, también nos lo dice en el capítulo 14 de Isaías. Tenemos una imagen de eso. Y hay otras imágenes en todas las escrituras, pero hay un diablo. Él no gobierna en el infierno, nunca ha estado ahí. Está vivo, establecido en este planeta. Puedes llamar malvado todo lo que quieras, pero sabes que hay maldad en el mundo. Todos sabemos que algo está mal, pero no sabemos qué. La Biblia nos dice que detrás de todo esto está el diablo. Dirás, ¿por qué Dios no mata al diablo y termina con eso? Pero un día Dios va a hacer justo eso. No va a matarlo, lo echará al lago de fuego. Pero ese día no ha llegado. Aunque el diablo ya sufrió una gran derrota, hubo una gran victoria de Dios en la cruz. La cruz parecía una derrota para Dios, pero de hecho venció al diablo, y tú y yo podemos entrar a la victoria que Cristo ganó en la cruz cuando llegamos a conocerlo. El Dios de este mundo buscó nuestros ojos. Nuestros ojos están ciegos espiritualmente, y por eso solo el Espíritu Santo puede borrar esa ceguera que tus ojos tienen ahora. Este hombre no solo era ciego, también era pobre. Leemos sobre la pobreza en el mundo hoy y nos rompe el corazón. Muchos sufrimos esta noche de pobreza espiritual. Este hombre no solo era ciego y pobre, estaba indefenso. Bartimeo esperaba morir en su ceguera. Nadie podía sanar ese tipo de ceguera, pero hubo un rayo de esperanza para Bartimeo. Bartimeo había oído muchos rumores de ese extraño de Galilea que iba y venía por la región, sanando a personas, ayudando a personas y predicándoles, y escuchó que se acercaba una gran multitud. Sus oídos eran muy agudos y él pudo oírlos. Oyó a los niños, oyó a las personas hablando con los demás y dijo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Nadie le decía, y la gente se acercaba más y más. Tiró de la túnica de alguien que iba pasando y dijo, dime, ¿quién está pasando por aquí? Y es extraño que nadie conociera su nombre. Se giró y dijo, Jesús de Nazaret está pasando. Y Bartimeo pensó, Jesús de Nazaret, he escuchado sobre él, he escuchado que sana a personas, que ayuda a personas, tal vez pueda ayudarme. Sabes, solo hay algunas veces en nuestra vida que Jesús de Nazaret pasa, y tenemos una oportunidad como la que tenemos hoy de recibirlo. Verán, muchos han estado orando, y el Espíritu Santo ha estado trabajando, y muchas personas han recibido a Cristo. ¡Qué gran hora y qué momento para estar aquí! Es extraño, le dieron el mensaje, Jesús de Nazaret está pasando. Recuerdo la historia del director médico de Portugal, un antiguo director médico. Iba caminando por la calle un día y un pedazo de papel se pegó a su pie. Fue a casa, se lo quitó del zapato y lo miró. Era un fragmento del Evangelio y decidió leerlo. Lo leyó y, para hacer el cuento corto, él se convirtió a Cristo y se volvió un gran líder cristiano y un gran maestro de la Biblia.
un testimonio simple como ese. Dios puede usar todas las cosas y por eso siempre debemos ser fieles al testificar, porque nunca sabes cuándo esa mesera del restaurante o la persona que conociste en el trabajo, ellos ven tu vida. Claro, para ver si lo respaldas con tu forma de vida. Jesús está pasando por Hamilton, Jesús está pasando en el Golden, Él puede estar pasando por tu hogar, puede estar pasando por el cuarto que ocupas en el hotel, está pasando aquí, al sur de Ontario, y con desesperación, Bartimeo gritó con todas sus fuerzas: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y los otros mendigos dijeron: cierra la boca, cierra la boca. Los magistrados oirán sobre esto y vendrán a ponernos en prisión. Pero él siguió gritando. Este era su momento, su única oportunidad. Jesús estaba ahí y él iba a aprovecharlo. Los otros dijeron: quieto, Bartimeo, ¿quién quiere oír sobre un pobre mendigo como tú? Pero entre más lo reprendían, más gritaba. Y quiero que notes varias cosas de esto. Primero, él clamó por lo correcto, clamó por misericordia, necesitaba otras cosas, pero lo que más necesitaba era a Cristo, necesitaba a Dios. Ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí. Es lo que todos necesitamos esta noche, la misericordia de Dios. Misericordia. Cuando esté ante el propiciatorio de Cristo, no voy a decir: Señor, quiero justicia. Si quiero justicia, terminaré en el infierno. Quiero misericordia. Y Dios ofreció la misericordia desde la cruz. Y Él dijo: te perdonaré, te limpiaré de todo pecado que hayas cometido. No tendrás que enfrentar el juicio. Nunca peligrarás de ir al infierno si entregas tu vida a Jesucristo. Lo primero que tienes que decir es: soy pecador. Tienes que decírtelo a ti mismo y tal vez a otros. Como un alcohólico, antes de ayudar al alcohólico, debes estar dispuesto a decir: soy alcohólico. Antes de ayudar con la drogadicción, debes decir: soy drogadicto, necesito ayuda. Y cuando llegas a Cristo, debes decir: soy un pecador, necesito ayuda, Señor Dios, por favor, ayúdame. La segunda cosa, no solo clamó por la cosa correcta, también le clamó a la persona indicada. Clamó al Señor Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el único en todo el mundo que podía ayudarlo a estar bien. Todas sus esperanzas estaban centradas en Él. La Biblia dice que ningún hombre es dado a los hombres por el que seamos salvados, salvo el nombre de Jesús. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese hombre, Bartimeo, iba en el camino correcto, iba a la persona correcta, iba con Jesús, el Hijo de Dios. Clamó en el momento correcto. Jesús estaba pasando. Supón que hubiera esperado y dicho: voy a ver lo que los escribas, los fariseos y los líderes religiosos dicen sobre él. Esperaré a que vuelva a Jericó de nuevo. Jesús nunca volvió a Jericó. Tal vez nunca vuelva por aquí. Así que, ¿cuándo veremos una señal como esta en Hamilton de nuevo? Ha pasado mucho tiempo desde que muchas personas vinieron a escuchar el Evangelio. Muchas personas trabajaron y oraron y creyeron, como lo hicieron aquí, y las iglesias unidas y cooperando, como lo hicieron, y Dios ha estado hablando, y muchas personas han encontrado a Cristo. Y esta noche tú puedes encontrar a Cristo. No, Él lo llamó en ese momento. La Biblia dice: el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Es decir, cuando escuchas el Evangelio y no haces nada al respecto, endureces tu corazón un poco más. Dios, el Espíritu Santo, continúa hablándote, pero no lo oirás porque estás sordo. La Biblia dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Llega un momento, no sé cuándo es o dónde es, pero es un momento donde ya no puedes seguir. Tu corazón es tan duro que incluso si Dios habla, aún no puedes oírlo.
Ven ahora que estás teniendo esa oportunidad. El gran gobernador Félix tembló cuando Pablo estaba hablando sobre el Evangelio y dijo: puedes retirarte, Pablo, cuando sea oportuno te mandaré llamar. Pero nunca tuvo un día más oportuno. Ese era su momento, esa era la hora para él ante Dios. Él no la aprovechó. La Biblia dice: ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, no mañana. Tal vez no haya un mañana para ti. Este podría ser el momento para ti. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente. Jesús cubrió su necesidad. Había una gran multitud y hoy tenemos la costumbre de pensar en grandes multitudes. Hay una gran multitud aquí esta noche. 18,000 personas me dijeron. Pensamos en términos de multitudes, pensamos en términos de llenar iglesias, llenar auditorios o tener una gran multitud en un juego. Pensamos en términos de multitudes, pero es interesante, no solo Jesús predicó a las multitudes. Los más grandes sermones, creo, se los predicó a los individuos. Él se detuvo y se quedó ahí cuando ese ciego lo llamó. Una gran multitud de líderes estaba alrededor de él. Él pudo decir: no tengo tiempo, voy camino a Jerusalén a morir por los pecados del mundo. Pero se detuvo camino a la cruz para oír el lamento del mendigo. Se detuvo a morir en la cruz para escuchar al ladrón decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se detuvo cuando una mujer tocó su manto. Y Jesús se detiene por ti esta noche, porque verás, te ve esta noche como si fueras la única persona en todo el mundo. Él no te ve como parte de esta gran multitud. Él te ve a ti como eres. Él conoce todos tus pensamientos y todas tus intenciones y todas las luchas que hay dentro de ti. Y la Biblia dice que Él te ama y Él murió por ti. Si hubieras sido el único en todo el mundo, Él habría muerto por ti. Jesús no solo se paró, dijo: llámenlo. Las Escrituras dicen en Lucas 19:10 que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Estás perdido psicológica y espiritualmente, perdido. Necesitas que alguien te encuentre y ponga sus brazos a tu alrededor. Eso es lo que hará por ti hoy. La gente de la multitud se veía sorprendida cuando llamó al pobre ciego mendigo sucio e inmundo. Era la primera vez, supongo, que alguien lo llamaba. Alguien lanzó su manto sobre él. Alguien le dio un bastón. Él lanzó ambos y fue corriendo y cayó ante Jesús. Jesús le hizo una pregunta extraña. Había sido ciego todos esos años y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Imaginas eso? ¿Qué quieres que haga por ti? Y él dijo: Señor. Y la palabra Señor significa que en ese momento había recibido a Cristo en su corazón. Mi Señor personal, que reciba la vista. Y creo que él hablaba no solo sobre sus ojos físicos, sino también de sus ojos espirituales. Los científicos creen que 33 millones de los 42 millones de personas ciegas en el mundo no pueden ser curadas, o que su ceguera pudo haberse prevenido. La ceguera espiritual no puede prevenirse, es causada por el pecado y todos la tenemos, pero puede ser curada por el Señor Jesucristo. Él abrirá tus ojos y Él puede abrir tus ojos hoy. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que Cristo haga por ti hoy? ¿Qué quieres que haga?, dijo Él. Algunos de ustedes dicen: quiero que perdone mis pecados, quiero que me dé la seguridad para saber que si muero en este momento, iría al cielo. Quiero paz, quiero dedicar mi vida, he sido bautizado, ya fui confirmado, pero de alguna forma no tengo esa relación personal con Cristo y no ando con Él como debería andar, y me gustaría tener eso. Quiero reconfirmar mis votos de confirmación. Lo que sea. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. No el dinero, no las buenas obras, solo tu fe puede sanarte. En diciembre pasado, una estudiante de piloto de 18 años llamada Kim estaba haciendo un vuelo sola a campo traviesa cuando se perdió en una tormenta. No podía ver nada por el parabrisas de su pequeño avión. No sabía dónde estaba
o cómo salir de la tormenta y volver a la seguridad. Algo salió mal con uno de sus instrumentos. Ella buscó su radio e hizo contacto con un controlador de tráfico local y dijo: «No sé dónde estoy, necesito ayuda. Por favor, ayúdenme». El controlador la localizó en su radar y comenzó a darle direcciones hacia el aeropuerto cercano, donde el clima era bueno. Ella no veía nada, pero él podía verla en el radar. Él sabía dónde estaba, en qué dirección se dirigía, hacia dónde debía ir y la mejor manera de llegar ahí. Ella confió su vida a un hombre que nunca había visto, cuyo nombre desconocía, y él la sacó de la tormenta y la llevó segura a tierra. Esta noche puedes confiar en el Señor Jesucristo. Nunca lo has visto con tus ojos, tal vez no lo conoces, pero Él está ahí, esperándote con los brazos abiertos para ayudarte. Te pido que dejes de volar a ciegas, confía en Jesucristo, sigue la guía de sus instrumentos, que son la palabra de Dios, la Biblia. Las Escrituras dicen que de inmediato recuperó la vista. Para algunas personas es muy rápido, para otras personas es un periodo de tiempo en el que eres convencido por el Espíritu de Dios y creces gradualmente en conocimiento. Pero llega un momento cuando das ese paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Te pido que des ese paso esta noche, y si tienes dudas sobre esto en tu corazón, haz tu compromiso hoy. ¿Sabías que cada noche, estando aquí, hemos visto más de 700 personas en ambas noches, cada noche, llegar a Cristo? Vienen y hacen ese compromiso. Y lo que te voy a pedir que hagas es lo que hemos hecho en toda Latinoamérica, en toda Europa, en todo el Oriente, en todo Estados Unidos, a lo largo de Canadá. Pedimos a las personas que dejen su asiento, que vengan a pararse frente a la plataforma, y al venir, dicen simbólicamente: necesito a Cristo, quiero su misericordia, quiero su amor y su gracia, quiero conocerlo en persona. Porque te pido que vengas al frente y hagas una declaración pública, porque Jesús colgó en la cruz públicamente por ti. Él no lo hizo en privado, lo hizo en público. Había personas en su contra, despreciándolo. Estaba desnudo y sangrando, y lo hizo públicamente. Y Él dijo que si no estamos dispuestos a confesarlo públicamente ante los hombres, Él no nos confesará delante de su Padre que está en el cielo. Es un compromiso público, y voy a pedirte que hagas ese compromiso esta noche. Después de que hayas venido aquí, voy a decirles unas palabras y oraré por ustedes. Les daré un libro para que lo lleven a casa. Les ayudará con su crecimiento cristiano. Si están con amigos o familiares, los esperarán. Si vienen en el autobús, los esperarán. Y las personas en el otro auditorio o el otro salón que no pueden llegar aquí, pueden levantarse y venir. Y los edecanes los dejarán entrar al edificio para que puedan unirse a los que van a venir. Desde el balcón tardarán un poco más de lo que pensé la primera noche. Tardarán al menos 3 minutos para que vengan. Comiencen a bajar ahora, pero no dejen que un poco de tiempo los frene. No dejen que una gran multitud los frene. Levántense y vengan porque están ante Dios. Esta noche es el compromiso más importante que puedas hacer. Si quieres traer a tu amigo, trae a tu amigo, pero levántate y ven. No dejes que nada te frene. Vamos a esperar. Y las personas estarán orando sobre todo este gran coliseo mientras vienes. Nunca tendrás otro momento como este. Benerdí, te esperaré. En 2 de los últimos 3 años, el premio de la Academia de Hollywood a la mejor película fue otorgado a películas británicas. Trataban de 2 hombres. Uno se llamaba
Eric Liddell y el otro se llamaba Gandhi. Ambos tuvieron la fuerza y coraje, bajo presión, de decir que no, no a sí mismos. Se autodisciplinaron. Y esta noche quiero tomar como texto la primera carta a los Corintios, capítulo 10, comenzando con el versículo 12, que dice: así que el que piensa estar firme, mire que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación, oigan esto, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no provenga del género humano. Todos se enfrentan la misma tentación en algún momento de su vida. Pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que vosotros podéis resistir, y con la tentación también dará la forma de escapar. De todas las tentaciones de las que has sido víctima, hay una forma de escapar, y Dios te la provee si conoces a Cristo. Esas dos películas tuvieron un gran impacto en el mundo. La de 1982 se llamó Carrozas de Fuego, la historia de Eric Liddell. Un joven que dijo no a sí mismo y sí a Cristo. Él sorprendió al mundo entero porque se rehusó a correr en domingo en 1924 en París, en los Olímpicos. Y todos saben que le dijo no hasta al príncipe de Gales, quien le pidió que corriera porque era el hombre más veloz de todo el mundo en los 100 metros. Pero él dijo que no, porque iba a ser en domingo y eso estaba en contra de sus convicciones bíblicas. Y hace poco se conmemoró el 60º aniversario de la maravillosa victoria de Eric Liddell, porque él corrió los 400 metros, en los cuales nadie pensó que tenía oportunidad, y los ganó, e hicieron una gran película de su vida. Y lo que mucha gente no sabe es que Eric Liddell tuvo una vida más grandiosa después de esto, porque cuando se graduó de la Universidad de Edimburgo, cuando se fue, la estación de ferrocarril estaba llena de estudiantes y también de profesores que aclamemos el poder del nombre de Jesús, porque Eric Liddell fue a China como misionero. Fue capturado por los japoneses durante la guerra y murió en un campo de concentración japonés. Pero en ese campo de concentración fue la alegría, fue la emoción de todos esos prisioneros al predicarles, al cantarles y al servirles. Y entiendo que hay otra película en preparación sobre su vida y sus experiencias, porque estaba dispuesto a decir no. El mundo se enteró de él porque dijo no a aquellos que trataron que rompiera con sus convicciones cristianas en ese período. Y me recuerda a William Booth, hace un poco más de 100 años, quien fundó el Ejército de Salvación. Él se había convertido en pastor y fue a los barrios bajos de Londres, fue a los barrios más necesitados, a trabajar con la gente pobre, y formó un grupo denominado la Banda Aleluya, y se paraba en la esquina, se iba de visita a las cárceles. A algunos líderes religiosos de esa época no les gustó, así que entonces lo llamaron ante una conferencia de líderes y le dijeron: William Booth, tú irás a donde nosotros te digamos que vayas. Si no lo haces, te arriesgas a ser expulsado. Y él estaba de pie, seguro ante todos los miembros de la asamblea. ¿Qué podía decir? Catherine Booth, quien se volvió tan famosa como él, su esposa, estaba en el balcón y agitó el pelo y gritó con fuerza: William, di que no. Y William obedeció a su esposa y dijo no, y nació el Ejército de Salvación. Quiero que sepan que hay muchas historias en la Biblia sobre gente joven que dijo no y cambió la historia. La primera que quisiera mencionar es una de la cual seguramente nunca han oído hablar. Su nombre era Vasti y era la reina de Persia. Era la esposa de Asuero, quien reinaba desde la India hasta Etiopía. Piensen en todo el petróleo que tenía, pero no lo sabía.
uno de los monarcas más ricos que jamás haya vivido, y dio un gran banquete que duró varios días, y al final, en su ebrio estupor, le ordenó a su esposa que viniese y ejecutase un baile impúdico frente a sus invitados. Y ella sorprendió al mundo entero y a los líderes ahí reunidos al negarse. Vashti no aceptó. Ella dijo: no estoy dispuesta a exponer mi cuerpo ante hombres libidinosos. Él envió un segundo mensaje que consistió en amenazarla en que ya no sería más la reina y que perdería todos sus bienes y lujos materiales y toda su fama. Pero ella volvió a enviar la misma respuesta: no. Y cambió la historia porque fue depuesta como reina. Se perdió en la historia. Pero gracias a ella, Esther se convirtió en reina y el pueblo judío fue salvado. Y hasta este día, el pueblo judío celebra una fiesta porque una mujer dijo no. Y le abrió la puerta de la salvación al pueblo judío, porque había un hombre como Hitler, que era primer ministro de su país, Alemania, y estaba dispuesto a exterminar y a matar a los judíos. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir sobre la sensualidad, la lascivia y la indecencia. La palabra lascivia significa la tendencia a incitar deseos lujuriosos. Sensualidad significa la apelación a los sentidos corporales para obtener gratificación personal. Tal vez la lectura de un libro indecente o ver una película llena de pornografía. La Biblia dice: abstente del deseo de la carne. Eso es sensualidad que lucha contra el alma. Están en guerra con tu alma y con tu espíritu. La Biblia dice: abstente de ellos, aléjate de ellos. Y también la Biblia utiliza otra palabra: réprobo. Estas son las personas depravadas totalmente. Sus conciencias están muertas o insensibles. Ya no pueden ruborizarse, han perdido la habilidad de discernir entre el bien y el mal. Y en Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, Dios los entregó y dijo: vayan, disfruten de toda la sensualidad y lascivia que quieran, que yo no los voy a molestar. Aún no. Pero estén seguros de que sus pecados los alcanzarán y estarán en el juicio final. Pablo le escribió al joven Timoteo y le dijo: estos también resisten a la verdad, hombres de mentes corruptas, réprobos en lo que a la fe concierne. En otras palabras, han negado a Cristo por tanto tiempo que su conciencia está muerta e insensible y sus corazones han vuelto duros. Y aún así les habla el Espíritu de Dios y ellos no escuchan. Por esa razón es importante llegar a Cristo cuando se es joven, y es importante llegar a Dios ahora. Aún si el Espíritu de Dios solo te susurra: entrégale tu vida a Cristo, porque tal vez llegue un momento en que tu conciencia estará muerta y ya no podrás escuchar hablar a Dios. Vashti dijo que no. Entonces, Vashti, perderás tu trono, perderás tus riquezas y tal vez pierdas hasta la vida. Entonces ella dijo: la respuesta aún es no. ¿Cuál es tu respuesta esta noche? A aquellas cosas que están mal, a la mentira, a la lujuria, a la codicia, al prejuicio racial. ¿Cuál es? ¿Disciplinarás tu cuerpo? ¿Estás dispuesto a sostener las convicciones de Cristo y lo que la Biblia enseña? ¿O te darás por vencido y caminarás por la amplia senda que lleva a la destrucción? ¿O atravesarás la puerta estrecha y elegirás el angosto camino que lleva a la vida eterna? ¿Cuál va a ser? Tienes una elección esta noche. Dios jamás te impondrá sus ideas. Y otro joven fue un joven llamado Daniel. Y las Escrituras dicen que Daniel propuso en su corazón
que jamás iba a contaminarse con los alimentos del rey ni con el vino que el rey bebía. Daniel era un joven con un propósito. Había sido capturado en Jerusalén cuando ésta fue invadida por Nabucodonosor. Fue capturado y fue llevado 2.700 kilómetros por tierra fértil hasta Babilonia, a muchos kilómetros, a más de 2.000 kilómetros de su propia casa. Sin aviones, sin automóviles, días y semanas de viaje. Pero él estaba decidido a servir a Dios. No tenía más de 12 o 15 años de edad. Y Nabucodonosor, el gran rey, había llevado cautivos de Jerusalén a Babilonia y ordenó que estos muchachos que no padecían de ningún vicio, que eran de buen parecer y tenían habilidades lingüísticas, fueran instruidos en su corte para poder usarlos. Él quería usar a estos jóvenes judíos porque sabía que tenían un don especial. Y durante el período de entrenamiento les trajeron los mejores vinos y las mejores comidas y todas las comodidades que puedan imaginar. Era la corte de Nabucodonosor. Pero Daniel dijo no. No quiero el vino del rey. Y no quiero las mejores comidas. Quiero dormir en el suelo, no sobre un lecho de plumas. Lo que yo quiero es algo simple. Quiero llevar una vida disciplinada. Cuán diferente era de aquellos que lo único que esperan es irse de su casa a divertirse. Pero no Daniel. Daniel estaba lejos de casa y nadie se enteraría si hacía alguna de estas cosas. Nadie sabría si tendría una muchacha y dormía con ella. Nadie sabría si se emborrachaba con el vino del rey. Nadie lo sabría en su pueblo, Jerusalén. Podría haberse hecho muy popular en el exceso. Pero decir no en sus años de juventud lo preparó para afirmar un gran no cuando fue primer ministro de Babilonia. Y fue arrojado a la jaula de los leones porque no comprometería su fe en Dios. Nos corrompemos al comer en exceso, tomar mucho alcohol, al usar drogas, al pasar mucho tiempo frente al televisor, o yendo al cine también. En Lucas, Jesús dice en el capítulo 21, mirad también por vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y el apóstol Pablo dijo, no hagas ninguna provisión para satisfacer los deseos de la carne. Pedro dijo, en tiempos hemos andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y toda clase de cosas abominables. La Biblia dice que debemos disciplinar nuestra mente y nuestros cuerpos. Hemos de disciplinar nuestros corazones por la fe en Cristo. Y había otro hombre joven que se llamaba José y fue vendido a Egipto por sus hermanos y se convirtió en esclavo de un hombre llamado Potifar. Y Potifar tenía una esposa muy hermosa. José era un joven fuerte y buen mozo. Y en el Génesis, en el capítulo 39, si quieren leer la historia, se cuenta la historia de la tentación de José. La esposa de Potifar llegó a enamorarse de José, porque José se convirtió en la cabeza de toda la casa y administraba los asuntos de su amo, y ella vio a este joven que era buen mozo, fuerte y viril, que caminaba por la casa y el jardín y arreglaba los asuntos de su amo, y lo deseó con pasión. Ella le dijo, ven, acuéstate conmigo. Y él le dijo, no. Y dijo, no puedo desobedecer a mi señor, quien me ha confiado todo en la casa para dormir con su mujer. No puedo pecar contra Dios, el Dios de mis padres. Él estaba lejos de la casa en Egipto. ¿Quién se enteraría? Dijo no. Y cuando él dijo no, por última vez, cuando ella lo forzó para llevarlo a la cama, él dejó todas sus ropas y ella empezó a gritar y a llamar a los sirvientes y a decir, él trató de violarme, lo cual no era verdad, pero ella dijo eso. Y el señor Potifar lo llevó a prisión. Y muchos de ustedes saben la historia de cómo estaba él en prisión. Y cómo a través de una serie de circunstancias él también se convirtió en el primer ministro de Egipto y reinó en Egipto como faraón.
Dios lo observaba y lo promovió porque él tenía la fuerza que le dio Dios para decir no cuando fue tentado. Pero el sexo no es pecado. Nos fue dado por Dios para propagar la raza humana y para disfrutarlo. Pero dentro de los límites de ciertas normas que Dios estableció dentro del matrimonio. Las reglas de un cristiano son el autocontrol y la autodisciplina. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, mantente puro. ¿Cómo puedes mantenerte puro en un mundo como el de hoy? ¿Cómo mantenerte puro al ver las películas? ¿Cómo mantenerte puro al ver las noticias? ¿Cómo mantenerte puro ante todas estas tentaciones? No puedes. No hay manera. Excepto una. Si Cristo está en tu corazón, Él te proveerá de la fuerza y el poder, porque no vendrá a ti ninguna tentación tan fuerte. Él proveerá la forma de escapar. Entrégale tu vida a Cristo esta noche y deja que Él tome control de tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, que Él mande en esa área de tu vida, en tu mente, en tu cuerpo y hasta en tu sexo, que Él sea el Señor de tu sexualidad. También hubo otro joven de nombre Moisés. A menudo pensamos en Moisés como un hombre viejo y con barba, pero fue en su juventud cuando Moisés tomó la decisión que lo llevó a la grandeza. Porque las Escrituras dicen, por la fe Moisés, si de años se trata, tal vez a los 17 o 18 años, se negó a ser llamado el hijo de la hija del faraón. Elección. Él tuvo que elegir. Prefirió sufrir las aflicciones del pueblo de Dios que disfrutar de los placeres del pecado. Nótese que él estaba en Egipto. Hijo de la hija del faraón, heredero del trono de Egipto. Posiblemente sería el próximo faraón. Pero él eligió, porque él sabía que su pueblo, de la antigua Israel, era esclavo de los egipcios. Él tuvo que elegir en la cima de su gloria, en la cima de todo lo que se le ofrecía. Y le dijo no a Faraón. No estoy dispuesto a ser tu hijo, escojo sufrir y morir con mi pueblo y servir al verdadero Dios viviente. Y eso es exactamente lo que hizo. Y hoy conocemos a Moisés como uno de los grandes hombres de la historia. Él dijo no antes que disfrutar de los placeres del pecado. Ahora bien, hay una diferencia entre el placer y la alegría. Aquel que ama el placer será un pobre hombre, dice la Biblia. Y dice la Biblia sobre un hombre, entregué mi corazón al placer, a la locura, a la sensatez, pero esto causó la aflicción del espíritu. Pero la que se entrega a los placeres está viviendo muerta, amantes del placer más que de Dios. La Biblia dice que hay personas que aman más el placer que a Dios. ¿De qué clase es usted? ¿Ama a Dios más de lo que ama al placer pecaminoso? No estoy hablando de deportes y todas esas maravillosas cosas que tenemos. Hablo de los placeres pecaminosos. La alegría es provocada por el Espíritu Santo. Hay cientos de escrituras que hablan de la alegría. Usted puede tener alegría sin tener ningún placer, porque la alegría es profunda. El ángel le dijo a María en esa primera noche, no temas porque traigo noticias para todo el mundo de gran alegría, para todas las personas, y aún en el sufrimiento. Cuando vienes a Cristo, Dios no se lleva el sufrimiento y no se lleva los problemas y las dificultades de tu vida, no se lleva nada. Él no promete si estás sin trabajo que te conseguirá un empleo si aceptas a Cristo esta noche. Él promete que te dará gracia, fuerza y alegría en tus circunstancias. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sí, cuando por mí los hombres os odien y os persigan. Él dijo, gozaos y alegraos.
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice la Biblia. Habrá sufrimiento. Jesús dijo, si no estás dispuesto a levantar la cruz y negarte a ti mismo, no puedes ser mi seguidor. Moisés escogió la profunda alegría de seguir a Dios antes que a los placeres de Egipto. ¿Cuál seguirías tú? ¿Cuál sería tu elección hoy? Y entonces el último es Jesús. Jesús fue tentado en todos los aspectos igual que nosotros, aunque sin pecado. ¿Decirme que Jesús fue tentado para que mintiera? Sí. ¿Quiere decirme que Jesús fue tentado a desear? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a ir con alguna mujer? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a robar? Sí. Él fue tentado en todas las formas, al igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo fue que superó la tentación? La Biblia dice en el capítulo 4 de Mateo y en muchos otros lugares, pero solo tomaré ese. El demonio vino a él cuando estaba cansado, hambriento y sediento, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero noten que trató de introducir dudas en la mente de Jesús sobre quién era. Y Jesús era el Hijo de Dios. Él era el Hijo nacido de una virgen que fue resucitado de entre los muertos por el poder de Dios y aún hoy está vivo. Pero el diablo puso una duda en su mente. Él estaba débil, estaba cansado. Él era un hombre como todos. Se enfrentaba al diablo no como hijo de Dios, sino como hombre. Y él siempre contestaba citando la Escritura. Es por eso que queremos que memoricen la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo que hay algo más importante que la comida y el sexo y las cosas materiales. Es tu vida espiritual. Y entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, échate, porque escrito está, a los ángeles mandará acerca de ti, y ellos te van a sostener en sus manos. Y Jesús volvió a contestar, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y después el diablo lo llevó a lo alto de un monte y le mostró todo el futuro del mundo y todos los reinos en su inmensidad. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares y me reconocieres. Te daré todos los reinos de la tierra, de ahora en más. Y Jesús no dudaba de la gran habilidad del diablo para hacerlo. El diablo puede darte cualquier cosa. Algunos de ustedes están vendiendo sus almas por nada. Solo por nada. A Jesús se le ofreció el mundo entero, pero él sabía muy bien que ante él estaba la cruz y que la única forma de salvación para el mundo era la cruz. Y si hubiera obedecido al diablo, tú y yo jamás hubiéramos tenido la oportunidad de ser salvados. Jesús hubiese tomado otro camino y nosotros hubiésemos estado perdidos. Pero Jesús, en lugar de aceptar, él se remitió a la palabra de Dios. Satanás le ofreció todos los reinos. Cristo se basó en las Escrituras. Así que dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces él lo dejó. Vinieron los ángeles y le ayudaron. Noten cómo enfrentó Jesús al diablo en el momento preciso de la tentación. En primer lugar, citó las Escrituras. En segundo lugar, se llenó del Espíritu Santo. Y en tercero, siguió la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a decir que no a las tentaciones del tentador? ¿Lo estás? Piénsenlo. ¿Y están dispuestos a decir que sí a la declaración de Cristo, de que Él es el Hijo de Dios, y que quieren que entre en sus corazones y les perdone sus pecados? ¿Quieren saberlo? Ya sé, muchos de ustedes han sido bautizados y confirmados. La mayoría son miembros de alguna iglesia o se identifican con ella, van a la iglesia 2 o 3 veces por año. No sé si lo hacen o no, pero estoy seguro que muchos lo hacen.
pero no están seguros. No podrían decir esta noche: mis pecados han sido perdonados, sé que voy a ir al cielo. Dios está dispuesto a perdonar todo tu pecado esta noche gracias a la cruz. Dios está dispuesto a decirte perdono, porque Él te ama. Y Dios está interesado en ti como si fueras la única persona en el mundo. Y puedes recibirlo esta noche. Tú dices: ¿qué debo hacer? Debes arrepentirte de tus pecados. El primer sermón de Jesús fue sobre el arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa cambiar, cambiar lo que piensas, cambiar tu forma de vida. Significa dejar que Jesús se acerque. ¿Estás dispuesto a hacerlo? No podrás cambiar solo. Pero Él te ayudará a cambiar. Esto no significa que te volverás perfecto. Significa que darás la vuelta y comenzarás en una nueva dirección, y Él estará allí contigo para ayudarte mientras vives para Cristo. Fallarás y cometerás muchos errores. No serás perfecto. Pero Cristo estará contigo si estás dispuesto a arrepentirte. Tú le dices a Dios: he pecado y lo lamento y estoy dispuesto a cambiar. Y luego la segunda cosa es que por fe lo recibas. Recuerden que Cliff dijo hace un momento: no puedes pensar tu camino, no todo el camino. Hay ciertas cosas que podrás superar con el pensamiento, pero hay muchas cosas al principio que no. Vienes como un niño y dices: Señor, no entiendo todo esto, pero te recibo en mi corazón hoy por fe. Por la fe eres salvo. La fe y no por obras, no deben olvidarlo. Por gracia sois salvos. Y luego la tercera cosa que estás dispuesto a decir es: voy a seguirlo y a servirle lo mejor que yo pueda. En nuestra reunión en Bristol hace poco, había un muchacho de 17 años que tenía una clase de manejo esa noche y le pidió a su instructor que lo dejara en Ashton Gate, el estadio. Y en esa gran muchedumbre localizó a su familia que tenía boletos para entrar. Y ante la invitación, él y su hermana hicieron lo que les voy a pedir que hagan hoy. Se pararon frente a la plataforma para demostrar que le estaban dando sus vidas a Cristo. Una semana después, este joven, el muchacho de 17 años, murió. Luego de que un túnel se derrumbara sobre él en la playa, tal como leyeron en el periódico. Él le dijo sí a Cristo sin saber que dentro de unos días estaría en el cielo. Y lo veremos en el cielo. ¿Y saben ustedes, si eso les pasara esta noche, a dónde irían? Asegúrense de saberlo antes de irse. Voy a pedirles que dejen sus asientos ahora, cientos, tal vez miles de ustedes, y que vengan y se paren en este campo. En silencio y con reverencia digan al venir: quiero arrepentir. Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, el gran rey. Babilonia en ese tiempo era el imperio más grande del mundo. Era el más poderoso del mundo. Era la nación más rica del mundo. Y la Biblia nos muestra a Belsasar, el rey. Era joven, rico y poderoso, pero al mismo tiempo egocéntrico y egoísta. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría años más tarde, en Mateo 23, el que se enaltece a sí mismo será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, si actúas como si pudieras resolver tus problemas y arreglar tu vida sin la ayuda de Dios, Dios te dice: te voy a derribar. Y luego él era un hombre muy despreocupado. Era un vividor. Le gustaba lo fácil y el placer. Y la Biblia dice: ¡ay de los reposados! En este país reposamos en comparación al resto del mundo. Y Belsasar había ganado algunas victorias militares. Y su padre, quien era un gran general, estaba en las fronteras llevándolos de victoria en victoria. Él decidió que quería celebrar. Y decidió dar un gran festín. Y sería el festín más grande que Babilonia hubiera visto. Babilonia con todo su glamour. Babilonia con toda su riqueza.
Babilonia con todo lo que tenía. Él dijo, tendremos el mejor festín de la historia del mundo. Y ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, la mejor comida. Y envió una invitación a 1000 de sus nobles, de todo el imperio, a la fiesta. Y en sus carretas con joyas se presentaron. Y esa noche, mientras celebraban, bailaban y bebían, en los jardines colgantes que Nabucodonosor había construido para su esposa Median, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se intoxicó. Ahí estaba, rey de un imperio, dando un banquete, el centro de toda la atención, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice, no se engañen, Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Belsasar, cuidado, el juicio ya viene. Llegaste muy lejos. Hay un punto donde la paciencia de Dios se agota. Hay una línea entre las naciones y entre los individuos y las familias y las comunidades. Job dijo, los que harán iniquidad y siembran injuria, esos ciegan. Sigue arando iniquidad, sigue sembrando injuria. Un día lo cosecharás. Oseas dijo, porque sembraron viento y torbellinos segarán. Jeremías dijo, sembraron trigo y segaron espinos. Y en medio de ese banquete, Belsasar danzó con una hermosa chica sensual. Y de pronto, todo se quedó en silencio. Podrías escuchar la caída de un alfiler. Su cara se puso blanca. La Biblia dice que comenzó a temblar, porque sobre la pared, una mano sin brazo comenzó a escribir. Y todos se sentaron ahí temblando, preguntándose qué era, qué cosa extraña era. Y Belsasar intentó leerlo. No pudo leer el mensaje. Y dijo, llamemos a los astrólogos y a los adivinos de los caldeos. Llamen a los magos, llamen a todas las personas que sepan leer este tipo de cosas. Y ellos fueron. No pudieron leerlo. Belsasar estaba más temeroso. La escritura se volvía más clara cada vez y más brillante. Las personas tenían miedo. Y su madre escuchó sobre eso y su madre resultó que no estaba en la fiesta. Pero ella fue. Y dijo, hijo, ¿qué es eso que oigo de una extraña escritura? Él apuntó a la pared. Y ella dijo, conozco a un hombre que puede leer eso. Su nombre es Daniel. Él es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Él fue primer ministro de tu abuelo. Ha vivido en un retiro a medias. Tal vez no lo conoces. Daniel no estaba en la fiesta, pero enviaron por él. Y él se presentó y Belsasar dijo, Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura te volveré el tercero al mando en el imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad en tu cuello y te pondré vestidos reales y serás miembro de la familia real, a mi lado. Daniel vio la escritura y la reconoció de inmediato. Era la escritura de su padre. Era la escritura de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años y sabía que era la escritura de Dios. Dijo Belsasar, puedo leer la escritura, pero guárdate tus regalos, no los quiero. Dale tus regalos a alguien más. Verás, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo. Y han traído las vasijas del Dios Santo a tu casa, y tú y tus nobles y sus esposas y sus concubinas han bebido vino en ellos. Y Dios está ofendido. Y diste alabanza a los dioses de oro y plata y cobre y hierro y madera y piedra. Ellos no ven, no oyen y no saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y dueño de tus caminos, nunca le honraste. Sí, Belsasar, lo leeré. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la habilidad de reír, su comida, su bebida.
su poder, sus riquezas, todo venía de Dios, pero no había agradecido al Señor. Daniel dijo, muy bien, esta es la escritura. Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Belsasar es tu fin. Has pasado tu último día en esta tierra. Tekel, te pesaron en la balanza de Dios y te faltó. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medas y a los persas. Y estando en el banquete, sin saberlo, los babilonios, el gran río Éufrates había sido cambiado de curso y el ejército medo-persa pasó sobre un río seco. Y esa noche, Babilonia cayó ante los medos y persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se volvió el primer ministro en el siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría y su fe y su propósito y su devoción. Dios escribe en el muro de la nación esta noche. La palabra mene también significa recordado. Dios hace memoria. Dios hace memoria de nuestros pecados. Dios ve nuestra pornografía. Él ve nuestras películas obscenas y Él ve las nuevas películas que van a salir burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, engaños y corrupción. Y va por toda la sociedad. Él lo ve todo. Y las Escrituras dicen, sepan que sus pecados los alcanzarán. Y hace memoria de algo más. No es muy tarde. Dios se recuerda de olvidarse. Y cuando cualquier grupo de personas o nación se arrepienten de sus pecados y regresan al Señor, Él perdona sus pecados y sana la tierra. Es la promesa del Señor. En segunda, dice, pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Las Escrituras dicen, tú pesas el camino del justo. El Señor dice, las acciones yo las peso, todos los caminos del hombre son limpios a sus ojos, pero el Señor pesa a los espíritus. La nación, el mundo esta noche son pesados. Tú eres pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y hemos sido pesados en su balanza. Muchos líderes pensadores creen que la Escritura sigue en la pared y el juicio ya comenzó a pasar. Pero Dios nos pesa como individuos. ¿Por qué nos va a pesar? ¿Qué está del otro lado de la balanza? Verás, hay balanzas. Aquí estás tú y aquí está con lo que Dios te pesa. Primero, Él te pesa por los 10 mandamientos. ¿Cómo estás con los 10 mandamientos? No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No matarás. Todo eso está en los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Si rompiste un mandamiento una vez en tu vida, es lo mismo que romperlos todos. Y dirás, claro, he roto al menos 1 o 2. Entonces eres culpable de todos. Y es la razón por la que la Biblia dice que todos somos culpables. Por esa razón Jesús dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra a la mujer atrapada en adulterio. Ninguno de esos líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos hemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos estamos bajo el juicio de Dios. No solo vamos a ser pesados por los 10 mandamientos, sino que seremos pesados por la ley del amor. Mateo 22, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y todos los profetas. Todo se resume en amor. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? Y amas a tu prójimo. Tu prójimo es cualquiera con una necesidad. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano. Cualquiera que necesite ama a ese prójimo, como te amas a ti. Es lo que Jesús dijo. Vamos a ser pesados por esa ley. En tercera, vamos a ser pesados por la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89, porque ¿quién en los cielos se comparará al Señor? ¿Quién entre los hijos de los aposentados será semejante al Señor? Isaías dice, ¿a qué tendrán como igual a mí? Y me harán igual, o semejante, o me compararán, para ser como yo. Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. Si no sabes, Jesucristo fue el único hombre justo y el único hombre santo que ha vivido. Llamamos a algunos en India hombres santos, pero Jesús fue el único santo de verdad en la historia. Y si no vivimos como Jesús, vivimos también como Jesús, vamos a quedar cortos en los requerimientos de Dios. Y sus expectativas dirás, Billy, ¿quién en el mundo puede vivir como Jesús? Ninguna persona. Por eso es que todos debemos decir, soy pecador. Dios va a pesarnos con Cristo. Él va a pesarnos con los 10 mandamientos. Él va a pesarnos por la ley del amor, pero también va a pesarte por tus obras. Esos pecados de omisión de los que no estabas consciente. En Mateo 25, Jesús nos recuerda, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme. Pero las personas decían, Señor, ¿dónde te vimos desnudo y enfermo y en prisión y sediento? Él les contestó así. Así como no lo hicieron con el más pequeño de ellos, no me lo hicieron a mí. Eso incluye a todas las personas de esta área. No hemos cumplido, y luego Jesús pronunció juicio. Dijo, los que son culpables del pecado de omisión deben ir al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dirás, Billy, me siento devastado. ¿Cómo podrá alguno pasar? No podemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3, yo conozco sus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, él dijo. Escucha, habrá muchas personas que no entrarán al cielo que tú crees que van allá. Y luego lo quinto, él va a pesarnos por nuestras oportunidades. Por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le exige, dijo. Piensen en vivir en Estados Unidos, con todas sus ventajas. Una iglesia en casi cada esquina, una Biblia en casi todos los cuartos de hotel, millones de Biblias disponibles, el Evangelio en radio y televisión. Piensen en vivir aquí. Él va a juzgarnos por las oportunidades que tenemos. Piensen en la literatura cristiana que está disponible en librerías. Y no lo aprovechamos. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dirás, Billy, incluso en eso yo no puedo hacerlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio. Y el evangelio son buenas noticias para las personas que están sentadas aquí diciendo, bueno, soy culpable.
La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esas fallas tuyas y las puso en Cristo. Él se volvió pecado por nosotros. Él dijo, el justo y el íntegro irán al cielo. ¿Cómo voy a llegar a la justicia y la integridad por mí mismo cuando no tengo nada? Soy un pecador. No peso suficiente para ir al cielo. Pero en la cruz, Cristo proveyó justicia para mí. Él proveyó justicia para mí que yo no tengo. Soy aceptado esta noche por Dios. No porque haya sido bueno, o porque haya leído la Biblia, o porque haya predicado a multitudes de personas. Soy aceptado por Cristo. Soy aceptado en el amado por Él. Y ese es tu privilegio en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti ahora e irte de aquí con peso suficiente para ir al cielo, pesar suficiente para que tus pecados sean perdonados, pesar suficiente para vivir una nueva vida. Pesado has sido en la balanza de Dios y fuiste hallado. Ahora quiero que abran sus Biblias en el segundo capítulo de Pedro, el segundo capítulo, y empezaremos en los versos 5. Espero que hayan traído su Biblia, porque queremos hablar sobre un tema muy importante hoy: el juicio de Dios, el amor de Dios y la venida a través de Cristo a la tierra y el fin de la era. No el fin del mundo, no va a haber un fin del mundo, pero va a haber un fin de la era en la que vivimos, que está dominada por el diablo y dominada por el mal. Eso llegará a su fin. Y Cristo el Mesías va a regresar. Queremos hablar un poco de eso hoy. El segundo capítulo de Segunda de Pedro. Ahora, Segunda de Pedro en su Biblia viene justo después de la Primera de Pedro, si tiene problemas para encontrarlo. Comenzaremos con el versículo 5. Y no dijo al mundo antiguo, no lo libró, sino que libró a Noé y a 8 personas junto con él, porque él era predicador de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y convirtiendo en ceniza las ciudades de Sodoma y Gomorra, las condenó con una destrucción, haciéndolos un ejemplo para todos aquellos que vivirían impíamente en el futuro. Y libró al justo Lot, quien estaba enfadado con la conducta de los impíos que vivían allí, porque el justo Lot, que habitaba entre ellos, veía y oía y afligía su alma justa cada día con sus hechos ilícitos. Dios sabe cómo librar a los piadosos de las tentaciones y pruebas. Si estás pasando por una tentación, sería hora de volver a Dios, porque Él sabe cómo librarte. Si te vuelves a Él y oras por fe y crees. Y reservó a los injustos para el día del juicio. Los que están fuera de Cristo, los que viven vidas inicuas, están siendo reservados hasta el día del juicio. Viene un día de juicio. La historia bíblica de Sodoma y Gomorra nos llega hoy como un ejemplo de lo que podría pasar incluso en esta década o en las próximas décadas si no nos volvemos a Dios. Ahora, Sodoma y Gomorra eran 2 ciudades y estaban en el lugar donde ahora está el Mar Muerto, en el Medio Oriente. El Mar Muerto está a 10 millas por un lado interior, 50 millas del lago Jordán. Es un valle y es un cuerpo saturado de minerales, de sal. Está a 1200 pies bajo el nivel del mar. Es la parte más baja del mundo. En Génesis 13 leemos acerca de Abraham. Y Abraham está pasando por esa parte del mundo con todos sus rebaños y toda su familia yendo a la tierra que Dios le había prometido. Era un hombre de Dios y tenía con él a su sobrino llamado Lot.
y vio que los siervos de Lot y sus siervos no se llevaban muy bien. Así que gastó mucho y se dividieron y eran demasiado grandes y había demasiados con ellos. Tenían demasiado ganado, tenían demasiadas ovejas, estaban mezclados. Y le dijo: tú debes de elegir a dónde quieres irte, Lot. Si vas al oeste, hacia lo que ahora es Palestina, o si quieres cruzar el Jordán e ir al valle del Jordán, que es exuberante como el jardín del Edén, eliges y yo tomaré la dirección opuesta. Así que Lot miró a su alrededor y miró hacia Sodoma y vio hacia abajo, hacia Gomorra, vio que esa era una parte muy rica del mundo, una parte maravillosa para vivir, y consultó a su esposa. Y ella dijo: por todos los medios debemos ir a Sodoma, debes ir a donde están los buenos tiempos. Y entonces Lot le dijo a Abraham: tío Abraham, vamos a ir en pos de Sodoma y Gomorra, vamos a bajar a ese valle frondoso del Jordán, y llevaremos nuestro ganado y nuestros sirvientes y nuestra gente y nuestra familia, y ahí es donde vamos a ir. Y Abraham estuvo de acuerdo, dijo: ve. El mar muerto estaba rodeado en ese momento, y no era mar muerto, por supuesto, pero en ese momento era una parte del mundo exuberante, increíble. Con su riqueza llegó a un estilo de vida del hedonismo, obsesión sexual y perversión similares, del cual nunca había sido igualado en la historia del mundo hasta el día de hoy. La palabra Sodoma se usa para describir cierto estilo de vida que la gente puede adoptar, ya que Dios envió un diluvio para destruir nuestra humanidad corrupta en los días de Noé. Así que sobre Sodoma y Gomorra envió fuego y azufre total, un juicio. Y ese fuego de azufre que cayó sobre Sodoma y Gomorra no solo la destruyó, sino que gracias a esa parte del mundo fue que quedó perdida en la tierra. Y ahora, ¿cuáles fueron los pecados de Sodoma? ¿Por qué Dios permitió que ese juicio cayera? El primer pecado que tuvieron fue la falsa seguridad. Estaban seguros. Y hoy en día tenemos una seguridad detrás de nuestros océanos y detrás de nuestro poder militar. El presidente estaba declarando que el mundo entero podría estar pasando sin saberlo al borde de un abismo, y ustedes vieron a sus papeles en estos buenos días los problemas que están teniendo con Rusia en este momento en el gobierno. Tenemos una regla y pensamos que estamos en completa seguridad, y por eso bajan a Egipto a buscar ayuda, y tenía que ver mucho con el pueblo israelí. Sin embargo, una y otra vez los israelitas bajaron a Egipto en busca de ayuda. Y dijo que los que hacen esto y bajan a Egipto en busca de ayuda andan en caballos y confían en carros, pero no miran al Santo de Israel ni hablan al Señor. Ahora los cristianos y los hombres de hoy, de Dios, buscan la gente, buscan la carne, el espíritu, las ideas, y están hablando. En el capítulo 31, cuando dice que tenían una falsa seguridad, pensaban que estaban absolutamente seguros, nadie podría tomar a Sodoma y Gomorra. Entonces, el segundo pecado que la Escritura menciona es el placer. Ellos vivían por placer. En el trabajo, en el 5º capítulo dice que el gozo de los malvados es corto y el gozo del hipócrita, pero solo un momento para disfrutar en esta vida, y luego se van a arrepentir por la eternidad. La Escritura dice: sus placeres han llegado por un momento, pero luego terminarán en el infierno. No queda nada más que el remordimiento y la culpa. John Eastwood hace algún tiempo escribió: las personas no deciden ser borrachos o drogadictos o prostitutas o asesinos o ladrones, sino que levantan su tienda hacia Sodoma y los poderes del mal los vencen. ¿Y cuántos de nosotros somos así? Levantamos nuestras tiendas hacia Sodoma. En cierto modo vivimos a la mitad de Sodoma y a la mitad de Abraham. En cierto modo disfrutamos de Sodoma. Anhelamos las cosas que tiene Sodoma. Nos gustaría tener la diversión, el placer, imaginarnos que ellos están teniendo.
Nos gustaría tener todo eso. En Judas el versículo 12 dice que hay lugares en sus fiestas de caridad cuando festejan alimentándose a sí mismos. ¿Cuántas veces no vemos eventos de caridad y damos gracias a Dios por los que sinceramente se interesan por estar donando? Pero mucha gente va a ese lugar a tener grandes encuentros de orgías y ese es un lugar de placer. Entonces la gente de Sodoma y Gomorra tenían algunos nuevos dioses extraños. Cada vez que un hombre habla u honra o exalta algo más que a Dios, eso es idolatría, y hay muchos de nosotros que somos culpables de idolatría, pero no nos damos cuenta. En el Salmo 44 dice que si olvidamos el nombre de nuestro Dios o extendemos nuestra mano a un Dios distinto, ¿no buscará Dios juicio sobre esto? En Romanos capítulo 1 dice que hemos cambiado la verdad de Dios en mentira y adoramos y servimos a la criatura más que al Creador. Adoramos nuestros cuerpos, nuestros trabajos, adoramos el tiempo y gastamos mal nuestro tiempo, gastamos nuestro dinero en cosméticos. Ahora debemos adorar a Dios y a Cristo. Eso es el humanismo moderno, y luego también fueron culpables de la codicia. La codicia fue una plaga en la vida de la gente de Sodoma y Gomorra, y una de las adicciones que hoy en día tiene la gente y los estadounidenses es un vicio, es el juego. Y la parte de motivación del juego es la codicia. Los trabajadores en todo el mundo industrializado están cada vez más traumatizados por el exceso de trabajo y su esfuerzo por ganar más de lo que requieren sus necesidades, por lo que descuidamos nuestras familias para obtener más dinero, para que podamos gastarlo. Y no lo necesitamos. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, pero nunca prometió suplir nuestros caprichos. Y luego, en los pecados de Sodoma y Gomorra, tan malos que Dios los abandonó. En Romanos capítulo 1 dice que Dios los entregó. 3 veces dice, Dios los entregó, Dios los entregó. El hecho de que estés aquí hoy muestra que Dios no te ha entregado. Es que Dios te está llamando y te da la oportunidad de venir a Cristo. Todavía hay una oportunidad de recibir el amor de Dios, el don de Dios. En 2 de Timoteo 3 dice que los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, fantasiosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos. Y cualquiera que cree en la alta moralidad hoy se ríen, y Jeremías dice que han olvidado cómo sonrojarse, y hay mucha verdad de eso. Les estaba contando de mi nieta. Ella se graduó de bachillerato y ayer mi esposa y yo estábamos pasando un tiempo con ella, y ella hizo todo lo posible para vivir para el Señor. Y pronto se dio cuenta de que estaba casi sola. Y la lastimaron cuando era un adolescente porque sufrió. Pero luego le dijo que al final de la escuela diferentes personas comenzaron a acercarse a ella y a su clase y decirle: ¿sabes que hemos estado equivocados en nuestra actitud hacia ti? Te hemos observado y has sido fiel a tus creencias. Nos gustaría creer algo así. Entonces han organizado la clase bíblica en un club bíblico para salir de ese pequeño grupo de personas que la miraban y se habían convertido en sus amigos ahora, porque ella nunca se rindió. Ella se rindió totalmente a Cristo y estoy agradecido por ella. Ahora Dios le advirtió a Sodoma. Envió un ángel que se paró contra Abraham para decirle a Abraham lo que iba a hacer. Iba a destruir a Sodoma y a Gomorra con fuego y azufre. Y Abraham dijo: espera un minuto, Señor, si encontraras algunos verdaderos creyentes en Sodoma, si encontraras 50 hombres justos, lo cual es difícil. Dios dijo: sí. 50 o 50, no voy a destruir a Sodoma. Está bien, Señor. ¿Qué pasará 50 a 40?
Luego, después de un tiempo, dijo 50, 30, 20. Finalmente dijo 50, 10 personas justas. ¿Los perdonarás? Dios dijo, sí, 50, 10 justos. Los perdonaré en Sodoma y Gomorra. Pero no pude encontrarlas. Y eso es una lección para nosotros, la importancia de una minoría dedicada a Dios, que creen en Dios. El Señor de los ejércitos nos ha dejado un pequeño remanente, y si no fuera así seríamos como Sodoma y Gomorra, dice el profeta Isaías 1:9. Ustedes, cristianos, Jesús les dio una responsabilidad. Dijo, recuerden a la esposa de Lot. Los ángeles dijeron que no mirar hacia atrás. Si miran hacia atrás estarían tratando de decirnos todo lo que ella hizo. Se convirtió en una estatua de sal. Y Jesús dijo, recuerda a la esposa de Lot. Que es un ejemplo para nosotros hoy. Recuerda a la esposa de Lot, uno de los versículos más cortos de toda la Biblia. No mires atrás. Muchos de nosotros miramos con anhelo al mundo. En muchos somos y estamos abandonando a Cristo por el amor de este mundo presente. Ahora el clímax de la historia va a ser el juicio. La Biblia advierte que el mundo está a punto de un juicio. El único punto brillante en el regreso prometido de Jesucristo. Porque las Escrituras enseñan que de un extremo al otro extremo Cristo va a volver algún día. Va a establecer su reino. Y la maldad y el diablo van a ser eliminados. Y esto va a ser el cielo en la tierra cuando Jesús regrese. ¿Ves que Jesucristo nos ama tanto, tanto, que fue a la cruz y murió en nuestro lugar? Tomó todo el infierno, el juicio que tú merecías. Y la Escritura dice que tanto amó Dios al mundo. Dios amó tanto a este mundo presente que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso te incluye a ti, que sufres y crees. No te perderás si tienes vida eterna en Cristo. Tú dices, bien, ¿cuándo va a volver Cristo? Jesús dijo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. No sabemos. David, la Biblia dice, no se ocupen de eso, viene un día de juicio, es seguro. Pero nos dejó ciertas señales. Ojalá tuviéramos tiempo para hablar de todas esas señales que yo creo que están sucediendo ahora mismo, se están cumpliendo en este momento. Y Cristo podría volver en cualquier momento del tiempo. ¿Cómo vendrá Cristo? Porque el Señor mismo descenderá del cielo con trompeta y aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué tiempo glorioso será cuando Cristo vuelva! La voz del arcángel, estoy deseando escuchar esa voz. Nunca he oído un arcángel. Y la trompeta de Dios, qué trompeta, qué trompetas, no sé cómo será, pero quiero escucharlas. El día del juicio personal. Cuando tú realmente recibes a Cristo, ahora vas a ser bautizado y puedes ser confirmado y puedes ser miembro de la iglesia y todo eso maravilloso. Estoy agradecido, pero eso no es suficiente. Jesús habló con Nicodemo y dijo, Nicodemo, toda tu religión no es suficiente. Debes nacer de nuevo. En el momento en que recibes a Cristo, en el momento que abres tu corazón y te rindes a Él como Señor y Maestro y te salva, en ese momento tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y si mi nombre no estuviera escrito en el libro de la vida, nunca podría acercarme a este estadio hasta que me asegure. No dejaría este estadio hasta que me asegure de que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que voy a entrar al reino de Dios. Ya ves que para los que están inscritos en el libro de la vida, Jesucristo murió en la cruz por ellos.
las manos clavadas y una estaca en su costado y una corona de espinas en su frente, y sufrió una de las muertes físicas más agonizantes que una persona pudo sufrir. Pero ese no fue su verdadero sufrimiento. El verdadero sufrimiento de Jesucristo fue cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Dios tomó tus pecados y mis pecados y los puso en Cristo. Él cargó con nuestros pecados, fue al infierno por nosotros, Él tomó el juicio por nosotros, así que la cruz es un juicio. J. Dem, el gran teólogo, entonces dijo que la cruz es el pivote demoníaco sobre el cual gira toda la escritura de la cruz, de la vida cristiana. Tenemos cruces en nuestras Biblias, tenemos cruces en nuestras iglesias, pero no sabemos la profundidad del significado de la cruz. ¿Qué significa? Realmente significa que Dios te dice que eres un pecador. Significa que Dios te dice: te amo. Significa que Él es el único camino de salvación. Hay un camino y la Biblia dice que su final es un camino de muerte. Pero Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero Él dijo: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la encuentran. Dijo que hay dos caminos: el camino angosto, el camino ancho. Tienes que tomar una decisión, depende de ti. Cristo es la puerta, Él es la puerta del camino angosto. Él caminará contigo. Puede ser difícil, puede ser duro, y sufrimiento y persecución y incomprensión. No es fácil, dijo que es una manera difícil, lo dice aquí, es una manera difícil. Pero si quieres estar seguro de que cuando mueras irás al cielo, debes estar seguro de que estás listo para ir con Él. Vienes aquí y te paras en este camino angosto, tomas tu decisión. Tienes que hacer algo, arrepentirte de tus pecados. ¿No estás seguro de que te has arrepentido? Debes entregarle totalmente a Cristo tu corazón, tu mente, tu cuerpo, tu vida, para que Cristo sea el primero en tu vida. Yo voy a pedirte que hagas ese compromiso esta tarde. Te voy a pedir que hagas lo que hemos visto hacer a miles de personas esta semana: levantarse de su asiento en todo el estadio y vengan y parecen ante la plataforma. Y después de que todos hayan venido, les voy a dar una palabra y tener una oración con ustedes. Y te puedes levantar y volver a tu lugar y juntarte con tus amigos, y te daré algo de literatura que te va a ayudar en tu vida cristiana. Pero te levantas y vienes, no te demores, porque esta es la hora, este es el momento aceptable. Hoy es el día de salvación. Es posible que nunca vuelvas a tener otro momento como este mientras vivas. ¿Cuándo verás algo así en Pittsburgh? Tal vez otra vez, en otra generación, tal vez nunca. Y en lo que a ti concierne, puede que nunca vayas a tener otra oportunidad. Debes venir de arriba, donde quiera que estés, ven, Dios te está hablando. Y puedes regresar después a tus asientos. Pero ven, únete aquí con nosotros. Te vamos a esperar. Cristo te ama.